propósito, ¿por qué Yeshua HaMashiach nombró 70? ¿Por qué mandó 70? Sí, ¿por qué escogió 70? Sanedrín, los ancianos. El Sanedrín. O sea, él escoge un Sanedrín, de acuerdo a la escuela que tiene. O sea, la escuela le da para escoger 70 ancianos, que es 70 más 1, ¿correcto? 17. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Adón, aún los demonios, ¿qué cosa? Se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Hasatán caer del chamaín de los cielos, del cielo, como un ¿qué? Como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y hemos quedado mirando sobre ese paso que dice, y sobre toda ¿qué? Fuerza. ¿Por qué hay fuerza? ¿Cómo así que fuerza del enemigo? O sea que hay fuerzas del enemigo. Claro, ¿sí o no? Hay principados, potestades. Sí, esa es la estructura, ¿sí? Los principados, potestades, huestes de maldad. Esa es la estructura que él maneja. Pero hay fuerzas, sí, hay fuerzas. O sea, hay algo que ejerce fuerza, ¿sí? He aquí os doy potestad de hollar serpientes, que estamos viendo, el griego dice que es pisar, ¿no? O que está debajo de. Y sobre toda fuerza, ¿fuerza de quién? Del enemigo. O sea que él nos considera que nosotros tenemos un enemigo. ¿El Abacados tiene enemigos? No. ¿Yeshua tiene enemigos? Yo pregunto, ¿Yeshua tiene enemigos? No, no dice un solo pasaje que Yeshua tenga enemigos. Dice vuestro adversario el diablo. Nosotros tenemos un enemigo, nosotros. Yeshua no tiene enemigos, porque entonces no nos daría la potestad de echarlo fuera. Él está superior, él está encima de él. El que está encima de él no tiene enemigos. Los que tienen enemigos son los que estamos debajo. Vuestro adversario, ¿quién? El diablo. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino que debo regocijarme, sino regocijaos de que vuestros nombres, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos ¿en dónde? En los Shamaín, en los cielos. Ahora, ¿cuál nombre está escrito en los cielos? Nuestros nombres están escritos desde antes de la fundación del mundo. Sí. El libro de la vida. ¿En qué nombre? ¿El que tú tienes ahorita? No. ¿Cuál? Nos van a dar ¿O el que teníamos? el que teníamos, sí, porque nosotros procedemos del reino de los cielos. O sea, ¿nosotros tuvimos un nombre A? Sí. ¿Volvemos a nuestro nombre? Lo más seguro es que sí, a nuestro nombre. Aquí nuestros padres tuvieron una chispa divina y nos colocaron un nombre. Dice, en aquella misma hora Yeshua se regocijó en el Ruach y dijo, yo te alabo, oh Padre. Vemos otras oraciones de Yeshua que nunca dice yo te alabo, oh Espíritu Santo. No. Yo te alabo, ¿quién? Oh Padre. Yo te alabo, oh Padre. Adón, Señor del cielo y de la tierra. Porque ¿qué cosa? Escondiste estas cosas ¿de quién? De los sabios y entendidos. Y las has revelado ¿a quién? A los niños. Y estamos en el mismo cuento. ¿Cómo hace que la revela a los niños? Y cada vez que yo recojo niños, digo, realmente la comparación con los niños es tenaz, ¿no? Porque los niños son los más inquietos, los más insoportables, los más cansones, ¿no? Dice que la reveló a los niños, reveló. ¿Niños en qué sentido? Ellos creen todo. Bueno, entonces sería muy malo, porque si le revela lo que creen todo, pues estaría muy mal. Porque si un niño cree en todo, entonces creen todo. Y eso es un problema. Entonces se la reveló a los niños. ¿Por qué a los niños? Dice, la escondió de los sabios y de los entendidos.
Dice escondió, o sea que está escondido. Está escondido. Y se la reveló a los niños. Porque a los niños, que los niños también son inquietos, maleducados, casi no obedecen, su tendencia al mal a veces está en todo su apogeo, ¿sí? ¿Niños en qué sentido? ¿Tú qué crees, Daniel? Pero es que como ese niño no se diría como en la edad, ¿no? Sí, y eso dice en un pasaje, si no hacéis como niños, si no te hacéis como uno de estos, No entrarás al reino. sí, si no te hacéis. Sí, y hay otro que dice, ya siendo niños les tendré que volver a enseñarles doctrinas básicas. ¿Qué es lo que haría qué es lo que hace que la Torah no se nos revele en todo el nivel? ¿Qué es lo que más a nosotros los adultos se nos dificulta para que la Torah entre en todo su nivel? Se nos revele en todo su poder a los adultos. Digamos a esa altura del paseo. Por ejemplo, es más fácil que le revele a Andrés a que le revele a uno. Sí, claro, porque uno viene con cierto tipo de... Bueno, la CPU está más contaminada. Claro. ¿Sí o no? Uno es más mañoso. ¿No te desobediente? Tengo toda mi inclinación a estoy contaminado casi de todo, ¿no? Un niño, pues, Casi no tiene pecado. digamos así que no ha practicado el pecado porque tiene pecado. Digo que el pecado lo consiguió mi madre. Sí, pero tiene pecado. De pronto no practica el pecado a los niveles que, pues, un niño de 2 años no practica un aborto. Y fornicación. Bueno, Exacto. Tiene su tendencia hacia el mal en ese sentido, no la tiene avanzada. Entonces al adulto se le dificulta mucho más eso, ¿cierto? Su estado espiritual, que es mucho más caído. Entonces cuando dice a niños, ¿en qué sentido niños? Sobre todo en uno. ¿Cuál? La malicia. Y nosotros entre más viejos y más pecamos, más maliciosos nos volvemos. ¿Sí? ¿Qué más? Somos de más dura cerviz que un niño. ¿Ves? ¿Sí o no? Que dice la escritura que el palo aleja la necesidad del niño. Que la enseñanza para el niño es más... O sea, ellos la tratan como mejor, más que uno, que ya está grande. Ustedes no han notado que mientras uno más conoce la bendita Torah o conoce, es que nuestra tendencia es volvernos, no como niños, pero se empieza como a blanquear ciertas partes de nuestra vida. No a volver a su estado de inocencia, porque inocencia como tal no, pero a volver a su grado de justicia. A su grado de justicia, a ser justo, sadik. ¿Sí? Entonces, esto se lo reveló a los niños, y lo escondió de los sabios y los entendidos. Lucas 10:21, continúo. Yo te alabo, oh Abba, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas ¿de quién? De los sabios y entendidos. ¿Y las has revelado a quién? A los niños. Revelar. O sea, eso tiene que ver una revelación. Revelar. A los niños. Sí, Padre. ¿Por qué? ¿Qué cosa? Así te agradó. 22. Dice: todas las cosas me fueron, ¿qué cosa? Entregadas por mi Padre. Entregadas, o sea que Él no las tenía. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, por mi Abba. Y nadie conoce quién es el Hijo, sino quién, el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo. Y a quien el Hijo se lo quiera, ¿qué cosa? Revelar. Y vamos despacio, porque aquí quiero que paremos aquí un momentito. Repito el 22. Todas las cosas me fueron. O sea, el verbo en que está, pasado, me fueron. No dice me son, me fueron. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Por mi Padre. Todas las cosas, tiempo pasado, me fueron entregadas por mi Padre, tiempo pasado, por mi Padre, ¿cierto?
Y nadie conoce, nadie es nadie, nadie es nadie, nadie conoce quién es quién, el Hijo. Conocer qué es, conocer en la Biblia qué es. Conocer en términos de la Biblia es tener una relación casi íntima, sino íntima. Cuando una persona se casa, ¿cierto? La mujer y el hombre, dice que el hombre conoció a su mujer, es decir, tuvieron ¿qué cosa? Relaciones íntimas, fueron uno solo. La Escritura dice, y los bendijo el Eterno, y fueron una sola carne, una sola carne. Eso se llama conocer. ¿Conocer qué es? Tener intimidad. Pero Yeshua dice, nadie conoce al Padre, sino ¿quién? El Hijo. Solamente conoce al Padre ¿quién? El Hijo. Y miren lo que sigue el relato. Y nadie conoce quién es el Hijo, sino ¿quién? El Padre. Dime. Ya vamos para allá. Repito, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Y aquí va lo más interesante. Bueno, hay interesante, pero eso es interesante. Dice, y aquel a quien el Hijo, ¿qué cosa? Lo quiere. Lo quiere. ¿Lo quiere qué cosa? Revelar. Solamente al que el Hijo quiere, no todo el mundo. Es decir, uno puede estar en una audiencia de 1, 2 o 3 o 4, uno da el mensaje, pero solamente el Hijo, ¿cierto? El Padre por medio del Hijo revela a quién le da de qué, de revelárselo. No somos nosotros. El Hijo ¿qué cosa? Escoge. ¿A quién se lo quiere revelar qué cosa? El Padre. O sea que no depende de mí. Entonces digo que eso debe ser un acto satisfactorio y de agradecimiento cuando yo empiezo a entender este libro. ¿Sí o no? Cuando yo empiezo a entender este libro, tengo que darle gracias al Eterno, porque Él dice en pasaje anterior que Él a quien no quiere revelárselo, no se lo revela. No le enseña, no le muestra cosas. Solamente a quien Él quiere se lo revela. Dios dice entonces, ahora queda algo interesante. Dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. ¿Y dónde está el Espíritu Santo ahí? ¿Cómo? No está en ninguna parte. No está en ningún lado. Dice, yo te alabo, oh Padre. Él no dice, yo te alabo, Espíritu Santo. Y esa palabra revelar, ya la veremos después. ¿Cómo es que Él revela? ¿Por medio de quién es que Él revela? Pero aquí no está colocando. Y lo que siempre digamos así, me llama la atención es que Yeshua, Jesús, nunca eleva una oración al Espíritu Santo. Nunca. Pero a nosotros nos enseñan día y noche pidas el Espíritu Santo. Y si no lo hizo Yeshua, Al Padre directamente. Padre, dijo, enséñanos a orar. ¿Y él qué dijo? Padre nuestro. No dijo Espíritu Santo. Sigamos. Entonces, el Hijo da a conocer el Padre, y el Padre da a conocer ¿quién? Al Hijo. Y solamente a quien Hijo quiere. Dice la Escritura, al quien el Hijo quiere. No a todo el mundo. O sea que eso es un privilegio. Cuando conocemos de esto, nos da un privilegio, porque eso no se lo ha dado a todo el mundo. Es más, dice pasajes anteriores que lo escondió, está escondido y no lo ha revelado. Bueno, sigamos. Dice así, 23, ¿cierto? Dice, y volviéndose a los talmidín, a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y volviéndose a los talmidín, a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis. ¿Y qué estaban viendo ellos? Pues la Mesías, ¿no? A Yeshua, al Mashiach. ¿Sí o no? No lo vieron. Y no lo vieron.
y oír lo que oís y no lo oye. Y entramos a una de las parábolas, una pregunta está ahí, ¿no? Quedó claro sobre todo que el Yeshua HaMashiach revela al Padre a quien Él quiere, a quien Él quiere. 25. Y aquí un intérprete de la Torá, de la ley, se levantó y dijo, ¿para qué? Para probarlo. Le dijo, Rabí, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Adón, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Yeshua, ¿y quién es mi prójimo? Dejémoslo ahí en salsa remojo. ¿Sí? Vamos a devolvernos un poquito otra vez. Aquí repetimos cada rato los versos porque nos toca leerlos bien. ¿Sí o no? Al fin y al cabo nos reunimos a estudiar. Dice, y aquí un intérprete de la ley, de la Torá, se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y le dijo, ¿qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lees? Elohim dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Adón tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces esto por muchos siglos se ha distorsionado. ¿Por qué? Porque le dicen, usted dice, no, yo soy de tal denominación y yo amo a mi prójimo. ¿Qué es amar al prójimo? Yo pregunto, ¿qué crees que es amar al prójimo? Pues nosotros tenemos muy correlacionado que amar a Dios es un sentimiento. Entonces uno como que, o uno en las relaciones interpersonales que tiene, sobre todo con la parte del sexo opuesto, uno dice, yo amo a fulana de tal. Pero entonces esto qué diferencia, porque dice, yo también amo a mi hijo. Y ahí hay una diferencia de qué? De amor. No, Sentimiento. de amor, porque uno no va a amar al hijo igual que Bueno, ama a la Correcto. pareja. Sí, pero- Entonces pero- ese amor que hay por la pareja es diferente al del hijo. ¿Y dónde se radica eso? Porque uno no se comporta igual con el hijo que con la pareja, es algo lógico, ¿sí o no? Y uno ama también al papá o a la mamá. ¿Sí? Entonces yo utilizo la palabra amor para los tres eventos, tanto como para papá, como para el hijo, para la relación interpersonal, para lo que llaman vulgarmente novio. ¿Sí? Entonces los tres como que se denominan amor. Pero es diferente el amor. Pues yo he aprendido acá que amar es cumplir Torah, ¿no? Bueno, entonces algo, ya vamos para allá. Entonces, el amor, como vemos, no lo podemos encasillar en un sentimiento. ¿Por qué? Porque si yo me describe el sentimiento hacia Dios, es sí, yo lo amo distinto, pero ¿cómo lo amas? Al hijo, al esposo, sí, yo lo amo, pero ¿cómo lo amas? Entonces lo llevamos solamente a un mero ámbito carnal, sentimental. Entonces, en las charlas que dan sobre el amor y esas cosas, no, es que si usted siente cosquillitas en la barriga es porque usted quiere a esa persona. Entonces, si uno O sea que el llega, amor no existe. vas a llegar a ese punto que el amor no existe. Entonces, yo tengo mucho amor por ti, eso quiere decir que también tiene poco. O no siento amor por ti, eso quiere decir que lo sintió. ¿Y qué es amor? No, es una vaina que sale, que me gusta llamar, que me gusta buscar, que tal, no sé qué. Vuelvo y repito, mero sentimiento, mera emoción. Y ese amor en 10 años ya no es lo mismo. Está acá. El amor que es. Romanos 13, 8. ¿Casi qué? 13, 8. ¿13? Sí. Escuchen bien lo que es el amor, van a aprender hoy qué es el amor. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros.
porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces uno piensa cuando dice amar al prójimo que le va a dar un vasito de sopa cuando tenga hambre, que si tiene sed pues yo le brindo Coca-Colita, ¿sí o no? Entonces ahí me van a explicar qué es el amor, sí. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué es el amor? Cumplimiento de la Torah. ¿Qué es el amor? Cumplimiento de la ley. Así de sencillo se resume. Sí, que no se demoran mucho. El cumplimiento de la Torah es ¿qué? El amor. Y eso no nace en un sentimiento. Porque cuando la ley dice, por ejemplo, no robarás, ahí no le está diciendo si siente robar, o si le da pena robar, o qué embarrada robar. No robarás. Simplemente porque la ley no le incluye sentimientos. Cuando usted es de buen genio roba, o cuando usted es de mal genio coge y casca al otro. No. La ley que dice, no robarás. Punto. Dice, ¿qué cosa? De los que leyó Nayuris, no adulterarás. Ahí no dice que se siente necesitado, que se siente solo. Todo eso son sentimientos. La ley dice simple y llanamente ¿qué cosa? No adulterarás. ¿Y es una qué? Orden. No es piénselo, no es si a usted se le de pronto se le atraviesa por el camino, ¿sí? No es eso. O sea, otro mejor. No. No, dice simplemente no adulterarás. Ah. ¿Sí? ¿Y qué es mejor? ¿Y qué es peor? Ujú. ¿Sí o no? Porque ese mejor se le convierte también después en uno peor. O sea, eso no lo puede medir uno. Entonces, ¿la ley que me lleva? No adulterarás. ¿Sí o no? Eso dice la ley. La ley, entonces, leyendo el pasaje, volviendo al pasaje, le dice, ven, Yeshua, ¿cómo heredaré la vida eterna? ¿Sí o no? ¿Y qué le responde Yeshua? En Lucas 10, 26. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor. Bueno, ¿y entonces qué es amar al Señor? Obedecer sus mandamientos. Ah, el que me ama, ya lo está buscando Nayuris, el que me ama, ¿qué cosa? Obedece. Guarda mis mandamientos. Esto no se trata de que si yo siento flores, que si yo siento alegre, no. El que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Qué pasaje es? Juan 14, 21. Juan 14, 21, lo leo, no lo busquen, yo lo leo. Juan 14, 21. Dice así, el que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Qué es guardar? Meter entre el cajón. No, Ponerlos por obra. Cumplirlos. Cumplirlos. ¿Sí o no? Dice así, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces no es amar, chuchito lindo, tan bello que eres tú, tan precioso, eres mi príncipe, eres mi rey, sí, pero comes cerdo, no guardas el Shabbat, dices mentiras. Amarás a Dios. ¿Qué es amar? Cumplir. El que me ama, ¿qué cosa? Guarda mis mandamientos. No dice que llora. El que me ama no dice que brinca. No, el que me ama guarda mis mandamientos. Lo que Él demanda. Eso es amar a Dios. Amar a Dios no es expresarle. Yo le puedo decir a una persona, te amo, te quiero, y a los 5 minutos romperle la cara. ¿No son las parejas así? Antes se hacen tatuajes con el nombre y después se rompen la mula. Yo no le entiendo eso. Y nos amamos, es que yo lo amo tanto. Eso no tiene sentido. Amar es cumplimiento de la Torah, de la ley. Eso es amar. Cuando yo me acerco al Creador y yo me acerco a Él y le digo que lo amo, yo tengo muy bien que preguntarle, Padre, ¿sí o no? ¿Qué es la ley? ¿Qué tengo que cumplir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Para qué? Para amarte. No para llorar, no es un sentimiento. Es la única forma.
Acabamos de leerlo. El que me ama, guarda mis mandamientos. Sí, o sea, 10:25. Y he aquí un intérprete de la Torá, un intérprete de la Torá. No era un fariseo ni un saduceo, era un intérprete de la Torá. Se levantó y dijo, ¿para qué cosa? Para probarlo. Eso es normal. Dijo, Rabí, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lees? Si era interesante, ¿cómo lees? ¿Cómo lees? Sobre todo, ¿cómo lees? Que es algo que hacemos hincapié aquí cada rato. Lea. Y otra vez, lea. No, repita, vuelva y lea. Vuelva y lea. Tome el contexto, vuelva y lea. No, ahí no dice eso, vuelve y lea. Y la gente jura que sí dice eso. No, léalo despacio. No le olvide el verbo, está en presente, está pasado. No le salte la coma. Ojo con lo que venía diciendo. Porque bajó la voz, porque la subió. ¿Por qué metió ese paso ahí? ¿Cierto? Nosotros decíamos, no, por gracia sois salvos. Sí, pero ¿por qué? Dice, él le dijo, ¿qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Adón, al Señor, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces este pasú tiene harto de largo y tiene bastante de ancho. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de la Torá, la gente dice, no, la ley está resumida en dos cosas: amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí o no? La gente, el 99.9% le contesta siempre, no, la ley está resumida. ¿En algún pasaje dice que la ley se resume? ¿Dónde está eso? Que la ley se resume. Pues es que no tanto dice que se Ese resume. se cumple. No dice tanto que se resume. Antes la gente dice que la ley es desde lo que ellos le llaman el Nuevo Testamento en adelante. Que el Antiguo ya está, que ya es pasajero. Sí, no, Y miren que es he hablado así. con varias personas y me han dicho exactamente lo mismo. ¿Cómo responden? Cuéntanos. Dice, no, es que antiguamente eso era para un pueblo atrás. Lo que, Sí, yo escuché esa vez, sí. Sí, y después y ese día estoy hablando con otra persona que también me dijo lo mismo. Le dije, pues claramente está que Jesús, Yeshua que dijo, no, o sea, yo vengo es a cumplir o a acabar de cumplir la ley. Yo no vengo a abrogar la ley. Yo no vengo a cambiar nada. Darle cumplimiento. Bueno, entonces, ese sería para un buen eso, porque dice, ¿cómo lees? ¿Cierto? Y el tipo le salió con una muy respuesta moderna. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, tal, listo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque, digamos así, la ley se resume en eso. ¿Sí? Eso es no romántico. Si uno no analiza en la respuesta que dan, pues uno dice, no, sí, ahí dice eso. No, no dice eso. Realmente no dice eso. Yo como sé cómo amo a Dios. Yeshua dijo, el que me ama, ¿qué cosa? Guarda. ¿Y guardar qué es? ¿Meterlos al chifonier? No, pues yo puedo coger una ley y meterla allá. No, ¿qué es guardar? ¿Qué es guardar? Ponerlos por obra. Ok. Ponerlos por obra. El que me ama, guarda mis mandamientos. Eso es de la paracha de esta semana. ¿Sí? Y dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vamos a aprender hoy una bonita lección. Vamos a leerla. Dice, además siempre cometen un error, muchachos, y es meter ese sacrilegio, esa abominación, decir que la ley fue dada a los judíos. ¿Sí? Yo no sé por qué dicen eso. Si es que eso solamente sale en televisión. ¿La ley a quién fue dada? A los israelitas. A los israelitas. ¿Sí o no? La ley de Sinai fue dada a los israelitas. Para no poner más complejo el tema.
¿Por mediación de quién? O sea, ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién? Los levitas, no. De un tipo llamado Moisés. Moisés. ¿De dónde era? Te pregunto. Hebreo. Después, ¿de qué tribu? ¿Era judío? ¿Moisés quién era? ¿De qué tribu era? Levita. Y se la dio a la casa de Jacob. Piensa. ¿Dónde dice que la ley solamente fue dada a los judíos? Eso es algo tonto, somnífero, liviano, pronto, elemental, básico. Sí. Entonces, y dicen que fue para un pueblo. No, no fue un pueblo. Una nación. Es diferente un pueblo a una nación. Todo hay que diferenciarlo, saberlo, irlo leyendo. Aquí dice, ¿cómo lees? Amarás al Señor tu Dios de tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sigamos en el relato. Y él le dijo, Sí. bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Yeshua, ¿y quién es mi prójimo? Ah, listo. Para un momentico y baja la voz. Cuando nos dicen rápidamente quién es nuestro prójimo, quién se imagina uno que es nuestro prójimo? Generalmente el más bacán con uno, o sea, el parcero y uno. ¿Sí? Uno le dice prójimo, uno dice, ¿quién es el más llave mío? Fulano está, ese man hay que botarle la mano, ¿sí? Cuando el man está en el mundo hay que botarle los 5. ¿Quién es el prójimo en la Torah? ¿Y quién es el prójimo en la explicación que Yeshua va a dar? Vamos a ver, sigamos leyendo. Cualquier persona. Más que eso. Respondiendo Yeshua, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Quién pasó primero? Un sacerdote. O sea, y eso va a poner un ejemplo del contexto. Y eso es fuerte. Porque el que está parado aquí es un Yehudín, es un judío, que es Yeshua HaMashiach, nada más ni nada menos. Y está un intérprete de la ley que es un judío. Al sacerdote se le ve como un tipo de prestigio, de norma, o sea, no es cualquiera. De respeto, no es cualquiera. Y Yeshua empieza a colocar el dedo en la llaga. Dice, hay un hombre enfermo. Y pasó un sacerdote. ¿Y qué hizo el hombre? Sí, sí. Asimismo, un levita, Hoy se metió otra vez. llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Un levita. O sea, los sacerdotes también eran levitas, pero no todo levita era sacerdote. ¿Estamos? Sí. Pero un samaritano que iba de camino, Para un momentico. ¿Quiénes eran los samaritanos? Estamos diciendo que los dos que están hablando aquí o entablando una conversación es Yeshua HaMashiach, que es un judío, y el intérprete de la ley, que lo más seguro es que un judío. Le dice, amigo, ¿cómo hago yo para heredar la vida eterna? Y él mismo se contesta, ¿no? Primer error en una serie de errores. Él habló, pues eso se justificó, ¿no? Dijo, ¿cómo lees? Entonces él dice, amarás a tu prójimo, amarás a Dios sobre toda la cosa, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Yeshua va y le dice, le va a poner un ejemplo, ¿cierto? Le dice, había un hombre que tirado en el piso, sino que lo robaron, lo atracaron, le pegaron una masacre del siglo y estaba tirado en el piso, vuelto nada. Y pasó un sacerdote, un tipo espiritual. ¿Y pasó cómo? De largo. Luego apareció ¿qué? Un levita, que era otro tipo que conocía la ley. ¿Y cómo pasó? De largo. Y luego pasó ¿quién? Un samaritano. ¿Quién es un samaritano? ¿Qué es un samaritano? Pues supongo yo que un samaritano era un man que era de Samaria, ¿sí o no? Samaria era la capital ¿de quién? ¿De qué casa? Judá tenía como capital Jerusalén. Judá tenía como capital Jerusalén. Y Israel, la casa, ¿no? Siempre, la casa. La casa de Israel, ¿cuál era su capital? Samaria. Samaria. ¿Estos dos las iban? ¿Qué eran? Enemigos. Enemigos. Estos dos sí, son hermanos. Son hermanos. Pero Labán
No la van. ¿Los samaritanos montaron su propio culto? Sí. ¿Montaron su propio monte santo? También. Se apartaron. ¿Cómo consideraban los judíos de esa época los samaritanos? Impuros. ¿Sí? Los dos que están son judíos. Yeshua y el intérprete. Yeshua le quiere poner un ejemplito al judío, intérprete de la ley de la Torah. Le dice, ya le puse el ejemplo, un tipo masacrado, lo robaron, lo tumbaron, le pegaron, etcétera. Pasó un sacerdote y el tipo pasó como se hizo de la vista gorda. Luego pasó un levita. ¿Y qué hizo, hermano? También pasó. Y le está diciendo, tú me acabas de decir de amar al prójimo. Pero lo ha tirado. ¿Sí me tiene el contexto de la conversación? Listo. ¿Y cómo sigue? El samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídame, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Vamos a leer un poquito más despacio desde el paso, por favor, 32. Asimismo un levita, ¿Sí? llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Sigo? Sí. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Despacio 36 porque ahí está el corazón de todo. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que él cayó en manos de los ladrones? Un poquito más despacio. Y un poquito ¿Quién? más alto. ¿Quién pues de estos 3? ¿Cuáles 3? Sacerdote, levita, samaritano. ¿Te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Fue el prójimo. Sí. ¿Sigo? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Yeshua le dijo: ve y haz tú lo mismo. Conclusión. ¿Quién es el prójimo? Los no escogidos. Dime. Los no escogidos. Sí. ¿Quién es mi prójimo entonces? Que tengo acá al frente. Está acá al lado. Ahora entremos a algo. ¿Por qué el sacerdote pasó de largo? Yo puedo decir porque no se quería contaminar Con un samaritano. con nada corruptible. El sacerdote dijo, no, yo no me contamino con esa vuelta, ¿no? Ahí pasa como lo que ahorita decimos: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que amemos al prójimo, hagamos las obras que Él manda hacer, ¿no? Eso es la Torah. La ley, ¿no? La ley. Conclusión. ¿Dónde está la clave de la palabra? Perdón, ¿dónde está la clave del sermón como tal? ¿Dónde está yo siempre les digo siempre una palabra clave. Siempre les digo cuando hablamos la palabra de Yeshua, cuando hablamos las parábolas de Yeshua hay una palabra clave. ¿Cuál? ¿Prójimo? Otra. El tipo que fue azotado, que lo robaron, que lo atracaron, ¿de dónde puede haber sido ese hombre? Dice que era de Jerusalén. O sea que el hombre que era Judío. judío. ¿Los judíos se ponían a ver con los samaritanos? No. ¿Y quién auxilió al judío? El samaritano. ¿Quién era nuestro prójimo?
Nuestro enemigo. Nuestro enemigo. Ni siquiera nuestro amigo, nuestro enemigo. ¿Tenaz, sí o no? Entonces el Señor dice, amen a sus enemigos. Ahora, ¿cierto? Ahora, amar es cumplir la ley. Entonces, ¿tú cómo amas a un palestino en Jerusalén? ¿Cuál es el amor? ¿Cómo amas tú a un palestino? ¿Cuál es la forma de amar a un esposo que es violento? O a una esposa que es violento, que es las dos, ¿no? Sí. ¿Cómo amas tú? Porque ese es un dichito que tiene, ¿no? No, ámelo, el amor del Señor. Es el amor del Señor. Perdónelo. Sí, pues perdónenlo, claro. Hay que perdonarlo. Dice juzgad con qué justo juicio. ¿Y cómo se llama, por ejemplo, a un enemigo, a una persona que establece enemigo? Yo lo auxilio. ¿Cierto? Y pongo el ejemplo de los palestinos. ¿Cómo se auxilia a un palestino? Se le ayuda a que se vaya a nuestra tierra. Se le ayuda, pero que se vaya. ¿O no? ¿Cómo se le ayuda a los venezolanos actuales? Se les ayuda, pero para que se vayan. No, usted le ayuda, pero que se vayan. No, en serio. Sí, es ilegal. Sí, es legal. Porque él está ilegal. Estamos hablando de ley, legalidad. Pero ellos lo que comprenden es de que uno los ayuda y se quedan. Ah, es diferente. Yo lo ayudo, pero él tiene que irse. Porque esa es la legalidad. Sí. Es decir, yo le ayudo a que se vaya. Pero ¿cómo puede uno ayudar a un árabe si mata? Pues si él no se va, ¿qué tocaría hacer? No, y toca hacer. Y hay que hacer. Si usted tiene un ladrón en su casa, entra a su casa, y todos los días usted entra a su casa, y el ladrón lo sigue robando, ¿usted qué hace? ¿Lo ama o qué? No. Sí, eso es humanismo, lo que enseña la gente, por ejemplo. El humanismo hace que usted sea buena papa, no que sea justo. Hay que ser justo, no buena papa. Se entran a echar misiles y todo eso, hacer lo que Sí, claro. Eso es ser usted justo, eso es una justicia, eso es una legalidad. Claro. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Mi enemigo. Mi prójimo no es el parcero. Sigamos. 38. Sigue, Jenny, por favor. Aconteció que yendo de camino, Sí. entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ahora, para un momentico, ¿por qué Yeshua metió, como dicen por ahí, al baile a los sacerdotes? Falsos. ¿Por qué le digo, pasó un sacerdote de largo? Si un sacerdote lo escucha, Porque ellos no eran ni sacerdotes. Caifás dice cómo eso no eran ni levitas. porque ese sacerdocio como saduceo y comprado. Realmente eran en judíos, sí. Eso se movía por Veamos por las lucas. 38. Aconteció que yendo de camino, Entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Yeshua, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y al acercándose, dijo, Señor. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, sí. y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiéndole Yeshua, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál escogió? A buena parte, ¿sí o no? Afanada. ¿Y qué más? ¿Y turbada? Y turbada estás. Sí, eso ya creo que lo sobreentendemos, ¿no? Que no. Yeshua dice, tú has hecho lo mejor, ¿no? La otra se preocupó más por servirle y no por escuchar. Eso sí que pasa, ¿no? En las iglesias cristianas no lo ponen a servir.
uno se sobrecarga en las congregaciones. Uno sirve día y noche y nunca se sienta a leer o a meditar, nunca. Sigue, 11. Aconteció que estaba Yeshua orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Para los que dicen que son unitarios y dicen que el Padre y el Hijo es lo mismo, ¿cómo se hace para uno orarse uno mismo? Eso nunca lo he entendido. Ellos dicen que el Padre y el Hijo son el mismo. Entonces ahí cómo se hace, ¿ok? O sea, él se está hablando, ¿sí? O sea, Jesús se oraba a él mismo. Sí, él dice y él no dice Padre de ustedes, no dice Padre nuestro. Padre Nuestro, sí. Ya que él tiene un Padre, ¿no? Y él dice Padre nuestro. Sigue. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cierto? Y lo primero que hace no empieza, bóteme algo más, tráigame más clientes, necesito, no sé, más carreras, necesito más ventas. No, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza? Padre nuestro. ¿Qué dice? Que estás ¿en dónde? En los cielos. ¿Qué más? Santificado sea tu nombre. Si usted mira nada más en esta parte, yo tengo que entender primero que todo ¿cuántos cielos son? Yo estaba pensando yo. 7 cielos, ¿no? 7. 7. O sea que él está en cada uno de... Esa. Estás en los cielos, se está generando. Su manifestación está ahí. Y él está por encima, dice el salmista, por encima de los cielos. Porque los cielos no pueden abarcarlo. Él está por encima de los cielos. Y los 7 cielos tienen su manifestación. Todo. Y dice que estás. ¿Cierto? Que estás. O sea, todo. Aquí en la tierra está él, o sea, su manifestación, ¿no? Si yo veo los cielos, pues cuentan la gloria de Hashem. Él está en los cielos. Dice, ¿cómo quedaste? ¿Qué estás en los cielos? Santificado sea tu nombre. ¿Qué es santificar el nombre y cuál es el nombre? ¿Qué es santificar el nombre? ¿Qué es santificar el nombre? Para saber, primero yo tendría que entender qué es santificar y cuál es el nombre. ¿Y qué es el nombre? Pues sí, yo aprendí de catolicismo, pues claro, sé que mi mamá y mi papá me decían, ¿sí o no? Mi papá siempre tenía la costumbre de cuando se levantaba persinarse y hacer una oración, y alguna época yo también, pues yo aprendí él y entonces yo hacía lo mismo, muy chinche, muy pequeñito. Y ya no me parece nuestro que está en los cielos santificado sea tu nombre, pues no ningún sentido. O sea, y eso no está enseñándome aquí a repetir una oración, me imagino que él me está enseñando otras cosas. Eso no es, la gente dice, no, es que esa es la oración modelo. No, es una oración, no es una oración modelo. Sí, es una oración modelo. Desde el punto de vista es que yo tengo que interpretar qué es lo que Yeshua quería decirme y enseñarme. Padre nuestro, primero que todo, que estás. No dice que estuvo, que estás. ¿En dónde? En un cielo, en los cielos. Santificado sea tu nombre. ¿Qué es santificar? ¿Y cuál es su nombre? ¿O qué es santificar su nombre? ¿Y cuál es su nombre? Alabar el nombre. Alabar. Bueno, eso es una acción. Pero ¿qué sería santificar el nombre? Por ejemplo, ya interpretamos que no hay un cielo, sino que hay 7 cielos. ¿Cómo? Bendecirlo. Está como mal ligado, yo digo, no tanto a la acción, sino al nombre. ¿O qué es el nombre? ¿Cuál es el nombre? ¿Y cuál es el nombre? ¿Y por qué se puso un nombre? ¿Por qué nuestro rey tiene un nombre? Yuhei Bajei, impronunciable. ¿Sí? No es Jehová, no es Yahvé, no es Yahweh, tampoco creo en eso. No es Yahweh, tampoco. Es Yuhei Bajei. ¿Y qué es santificar su nombre? ¿Qué sería santificar su nombre? Dime. Que en parte le dicen Yahweh. Ah, Yahweh, sí. Y eso es muy de Jamaica. Sí, son muy jamaiquinos, el Yahweh. Y eso es muy de la santería. Porque la santería tiene un dios que se llama Yahweh.
Sí. Bueno, pues oye. Pero Yuhet Bajei. Hashem, el eterno Elohim. Se denomina el eterno Elohim. No, pues utilizamos eso para reemplazar. Para no nombrarlo. Correcto. Sí, para no estar O sea, Yuhet Bajei, viéndolo al hebreo es. Pero tiene una. Así es, claro, tiene una denominación eterno, infinito, ¿no? Como el pantalón. Es como pronuncias algo que no tiene vocal. Y el Yuhet Bajei, ¿quién lo...? Los textos de Se lo dictó a Moshe. ¿Se lo dictó a Moisés? No, lo que pasa es que O sea, él se presentó a Moshe como Yuhet Bajei. ¿Y el primero que se presentó fue a quién? es cuando se dice Yuhet Bajei ¿Cómo? ¿Acaso no me revelé a nuestros padres. a nuestros padres? A Adán fue el primero que se le reveló. Claro. Es más, Berechí ya utiliza la palabra que dicen ahí, Jehová. Berechí, o sea, Génesis capítulo 1 ya utiliza por ahí. Ah, no, Pero Génesis no. utiliza solamente lo pero en el capítulo O sea, ya utiliza ¿cómo Jehová. está? Dime. Yud, Hei, Bajei. Yuhet Bajei, ¿cierto? Sí, pero lo que usted está diciendo ahí no son, o sea, ese no es el nombre, ¿no? O sea, son el nombre de las letras que componen el nombre. Y el Como yo si usted, soy. como si usted no dijéramos serio, sino S-E-R-G-I-O. ¿Sí me voy a entender? No es como tal el nombre, sino las letras. Eso es algo que tiene el cristianismo, que dicen que Jesús es el gran yo soy. Pero es que el nombre no dice que sea yo soy. Porque la traducción, digamos así, más acertada es yo soy el que seré, no solamente yo soy. Porque yo también puedo escribir. Pablo también dijo yo soy el predicador a los gentiles. Y cuando él dijo yo soy, no quiere decir que él sea Yahweh. No, eso es una acomodación que hacen ahí medio chamba. Entonces a nosotros siempre nos enseñaron que es una especie de modelo de oración como para repetirla. Y no, es para interpretarla. Es para interpretarla. ¿Qué es lo que él quiere que yo entienda en una oración? Es decir, yo no puedo cerrar los ojos y pensar que me estoy dirigiendo a una luz infinita o cosas por el estilo, no. Él está hablando de eso. Sí, o sea, el Padre Nuestro sí está ahí inscrito. Como tú lo estás leyendo. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿En cuál? Padre nuestro que estás en los cielos. Se supone que yo cuando repito algo tengo que saber lo que repito y su interpretación. ¿Cierto? O sea, es lo que yo tengo que interpretar que es el Padre. Medianamente me va a mostrar el Padre. Padre nuestro que está en los cielos. Y les dijo, cuando oréis dice, cuando oréis decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Su nombre es exclusivo. O sea, hay que dejar cosas vanas. Papito hermoso, como ese, ¿sí me entiendes? Cuchicheo. Dice, le dijo, Juan, Padre nuestro que estás en los cielos, nombre, venga tu reino. ¿Cuál es tu reino? ¿Qué debería yo pedir siempre? Venga tu reino. No. Pero no tiene sentido. Todos los días vengo y le digo, venga tu reino. ¿Pero qué es tu reino? Su presencia. Tu presencia y tu reino. ¿Quién da No, más? ¿Qué es tu reino? Venga tu reino. Venga tu reino. ¿Cuál es el reino que yo pido que venga? El que tiene Pero Yeshua dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿cuál es tu reino? ¿Cómo? Acercado, no llegado. Tu reino. El milenio. ¿Cuál es tu reino? El que tiene en el cielo, que venga acá a la tierra. ¿Y cuál es el reino que tienen los cielos? La santidad. ¿Cuándo se establecerá el reino? El milenio. En el milenio. Cuando Yeshua Mashiach sea qué cosa, rey de reyes. Entonces yo debo entender todo lo que yo digo. Dice, venga tu reino, y uno puede decir que unos angelitos que tocan arpas y que caen mariposas y flores, no. ¿Cómo así que venga tu reino? ¿Cuál es tu reino? ¿Y por qué tiene que venir? ¿Al son de qué? ¿Y para qué viene? ¿Y a qué viene? Hacer la voluntad de Dios. Bueno, venga tu reino. ¿Cuál es tu reino? Mi súplica, ¿cuál debe ser? Que venga tu reino. ¿Pero cuál es tu reino? El milenio, ¿cierto? Mashiach venga. Que Mashiach venga. Que Mashiach venga. Debe haber un anhelo en mi interno. ¿Para qué? Para que Yeshua venga. Maranata. Mashiach viene. Como el deseo de Neshama. Dime. El deseo de Neshama. Sí, ese es nuestro anhelo. Debe haber un anhelo que Yeshua venga. Debe haber un anhelo.
Lo que pasa es que en nuestros afanes diarios, pues poco anhelos tenemos de ese tipo, pero debe haber un anhelo interno profundo que Yeshua HaMashiach regrese. Además, nos va a ayudar montones. Dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces algunas pregunté, ¿es que en la tierra no se hace la voluntad de él o qué? Dice que en el cielo como que se está tratando de decir eso. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo se hace la voluntad de él. Claro. Y en la tierra. Y entonces, ¿qué es lo que están pidiendo el Padre Nuestro? Que se haga en la tierra también. Dime. Pero ahí dice, como se hace en el cielo perfecto, aquí también en la tierra sea perfecto. Te cuento que en el cielo hay una cuarta parte de las estrellas caídas que hacen la voluntad del Eterno, pero van en contravía del Eterno. Que son los ángeles, que son los ángeles correctos, que tampoco se hacen. O sea, exacto, luchamos, además, todos que estamos aquí reunidos, luchamos para hacerla. Pero ¿cómo así? ¿Y cuál es la cuarta parte? La tercera parte. ¿La tercera parte? Sí, los ángeles, la tercera parte, los ángeles caídos. Sí, Que ellos también hacen tomar la voluntad del Creador. ¿Y los tiene ya obligados? No, están aquí dando vueltas. Sí. Que Los que se meten. sí, están aquí sobre la faz de la tierra, es el príncipe. Están aquí. Aquí en este espacio hay ángeles y hay de todas las contiendas. Aquí se mueven, aquí no los veo, pero tuviéramos una máquina, aquí hay demonios y aquí hay ángeles que Akadosh Baruj Hu nos está protegiendo. Cuando usted entiende algo es porque produjo una lucha, mire. Cuando usted entiende algo interesante es porque produjo una lucha, ¿cierto? Sobre todo la revelación, hay una lucha entre ángeles caídos y ángeles, obviamente, que provienen del Eterno. Por eso se le ha dicho muchas veces, cuando usted se sienta y lee la escritura, enseguida se empieza una lucha. Empiezan a timbrarle, empiezan a llamarle, siente sueño, bosteza. Siempre, hay una lucha espiritual cuando uno está sentado, cuando está parado. Aquí hay una lucha, ¿sí? Lo repito. Y él distrae, por ejemplo. Satán lo pone a pensar en la olla express. Lo pone a pensar tan en el negocio, cuánto tengo, cuánto no tengo. Y lo pone tan. Y cuando se menos piensa, ¿dónde es que estoy? ¿Quién cree que hizo eso? El enemigo. Él dice el enemigo de vuestras almas. Entonces, uno, a la medida que empieza a ejercitarse, él también sabe con quién se mete. Entonces, bueno, él cambia las tácticas y las estrategias para dormirlo, ¿no? O sea, en el ámbito que sea y el cargo que tenga, él nunca lo va a dejar quieto a uno, así sea rabino, pastor, morelo, que sea, siempre va a estar ¿qué? Como el rugiente. Mirando a quién Devorar. devorar. Él nadie queda quieto. Entonces, si yo me quedo quieto, entonces se hace fiesta. Sí. Dice, el pan nuestro de cada día, ¿qué? Dánoslo hoy. Sí, eso pues dice la escritura que antes que nosotros pidamos algo, él ya conoce qué, nuestras necesidades. ¿Por qué lo pedimos entonces? Para declararlo. ¿Y si no lo pido, no hay pan? El pan es este, para mí el pan es este. Bueno, esa es una interpretación. La palabra. Pero el alimento, el pan nuestro, si yo no lo pido, ¿hay pan? Sí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué está tratando de decir cuando dice el pan nuestro de cada día? O lo puede pedir y no tenerlo también. Sí. Al revés. Nuestro pueblo pasó por situaciones de hambre, ¿no? O sí se tener hambre. Entonces, ¿por qué dice el pan nuestro de cada día? Si yo no lo pido, pues puede haber pan. Así como lo pido, no lo puede haber. Entonces, ¿qué es lo que está buscando Yeshua enseñarnos con eso? ¿Qué creen? La necesidad de cada día. Sí, porque la necesidad del Eterno se puede perder sino que si uno no se somete al Eterno. Y ese es el pan cada día.
La oración es como por lo menos en el cristianismo, ¿no? Que la oración es la gasolina del cristiano. Y, sí, bueno, Algo así. y de todos, digamos. ¿sí? Exacto. ¿Podría ser la bendición? Sí, es muy interesante que bendigamos al Eterno porque tengamos o no tengamos pan. Eso es mucho más. Porque sea Job, ¿no? Sí, bueno, el día quito. Pero independiente de esta situación es eso, bendigamos. El pan no está, porque si no nos lo dan, entonces lo culparíamos, ¿sí o no? De un papá que irresponsable. Y no es así. Y él también dijo, no solamente de pan vive el hombre. Sí, esa es la esencia. Y sea la escasez, que acá Baruj Hu nos siga bendiciendo. Y si es la abundancia, que acá Baruj Hu, ¿qué cosa? Nos siga bendiciendo. Eso no es como dicen que cuando se está en escasez, es que está bajo maldición. Eso no es verdad. Al necesitado siempre lo tendréis entre vosotros. ¿Sí o no? Dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El 4 es un poquitico complejo. Dice, y perdónanos nuestros pecados. Yo pregunto, ¿nuestros pecados ya fueron perdonados? ¿El pecado de mañana ya fue perdonado? Sí. ¿Usted qué opina? No es el pecado divino que ya está perdonado. ¿Qué sería pecado divino? Disculpa. Con el que uno nace, ¿no? O sea, Con el pecado que todo el mundo nace. Ah, ya. El pecado me consigue. Sí, que o sea, yo te pregunto, ese ya fue pecado, ya ese ya fue perdonado, pero los otros no. Por ejemplo, yo nací con un pecado, perfecto, ese ya fue perdonado. Y yo robo mañana, ese no ha sido perdonado. Solamente fue perdonado el pecado divino. Pregunto. No, porque para eso uno le está rogando los actos que uno está haciendo. Sí, perfecto. Por ejemplo, lo que yo considero que sea pecado también, ¿no? Porque la mayoría que yo conozca más que es el pecado, más que entiendo. Ejemplo, no sabíamos antes que existía Shabbat, ahora sabemos que existe Shabbat. Antiguamente yo iba a Sunday, el día del sol. ¿Eso era un pecado? Sí. ¿Yo lo sabía? No. ¿Cierto? Porque pecado es infracción de la ley. Esa, yo no sé, cuando ustedes debatan con alguien, a mí me parece que eso es tan sencillo, pero tan sencillo. Hay un pasaje que dice, pecado es infracción de la ley. O sea, que uno tenga conocimiento de que no se debe hacer y lo hace. Eso sería un pecado. Ahí viene lo interesante, porque te voy a poner un ejemplo en lo que yo trabajo. Yo de pronto no conozco una señal de tránsito y la infringo. El señor agente de tránsito me castiga por conocerla o por no conocerla. Él me castiga. Cualquiera. Ah, correcto. 3-4. Primera de Juan 3-4. Entonces, ¿sí me va a entender? Yo voy, por ejemplo, hay una línea blanca, uno llega y se sube ahí y dice, no, pero yo pensé que eso era para parquear el carro. Y dice, no, eso es como si es un andén. Ay, yo no sabía. No, la gente de tránsito, ¿verdad que hay tan? Lo parte, ¿sí o no? Dice, pues que no sabía. No, y realmente yo no sabía. Pero eso es pecado de infracción de la ley. Sí. ¿Se me castiga como tal? Sí. ¿Yo sabía que era chaval? No. ¿Sí o no? No. ¿Se me castigó por eso? ¿Qué creen? Ya, entonces, si yo por ejemplo, no sabía, ejemplo, que comer chicharroncito o comer rellena es una infracción a la ley. Y yo comía eso y comía eso. Hoy entiendo que es una infracción a la ley, yo me aparto de eso. ¿Ese pecado me fue perdonado? Sí, señor. ¿Sí o no? Sí, claro. ¿Cierto? Lo hacía inconscientemente. Pero era pecado. Pero era pecado, pero inconsciente. Ahora, entonces yo voy a preguntar, ¿hay pecados inconscientes o conscientes? ¿La Biblia habla del pecado consciente o del pecado inconsciente? ¿El pecado es qué es? Pecado es pecado. Vamos a leerlo. Primera de Juan 3:4. Esto a mí me parece un pasaje, un paso tan sencillo y tan letal. Pero es que el Eterno dice que mi pueblo por falta de conocimiento se pierde. ¿Y dice quién? Mi pueblo.
mi iglesia, Mi pueblo, mi pueblo. este pueblo, Sí, no se perdió porque le faltó que conocimiento. música. Si es el pueblo, Sí, ¿O ¿Qué sería pueblo? Sí, ¿Quién es el sería pueblo? pueblo. ¿Cuál pueblo? ¿Cuál pueblo? para el pueblo. Le faltó conocimiento, conocer. Le faltó fue conocimiento. Cuando yo escucho a gente que dice cualquier barbaridad es porque le falta, ¿sabe qué es? Conocimiento. ¿No entiende? O repite, como loros. Y es tenaz. Encontrarse una persona que repita como loros es terrible. Porque uno le dice, un pasaje como este tan sencillo. Léanlo, era lo sencillo que es tan fácil. Digo porque no tiene mayor cosa. Y miren lo que dice, ¿qué es? Wendy, léelo. Que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? acción de la ley. Si la ley está abolida, como dicen todos, la gran mayoría, ¿qué quiere decir? Yo no peco. Así de sencillo. No, es que el pecado. Y uno dice, bueno, pero ¿qué es pecado? Ahí dice, clarito. Pecado es infracción de la ley. Si la ley está abolida o le fue dada a un pueblito, como dicen ellos, ¿sí o no? Solamente a ellos, pues yo no peco. Sencillo. Porque yo no estoy, ¿qué? Bajo la ley. ¿O no? ¿Dice o no dice el pasaje? Pecado es infracción de la ley. Si yo no tengo ley, yo no peco. Y si yo no peco, entonces yo soy mentiroso. Juan dice, el que dice que no peca, ¿qué es? Mentiroso. ¿Es difícil decir ese pasaje? Por eso mismo Yeshua les dijo que esté libre de pecado. Vale. Bueno, sí, y en el contexto habla. Y es que ni siquiera los sacerdotes tiraron una piedra, porque fueron acusados por sí mismos. Entonces, ahí vamos a lo que estamos diciendo. Que si la ley fue dada a un pueblito. No. Si fue dada a un pueblito, chévere, porque yo no peco. Nada a mí me inculpa. Nada, absolutamente nada me inculpa a mí. ¿Por qué? Porque yo no tengo ley. Para mí mejor sería, entre comillas, que la ley estuviera abolida. ¿Por qué? Porque nada, yo podría ir y matar a 10, ¿quién me inculpa? No matarás. Ah, no, eso es una ley para un pueblito, para una nación, no es para mí. ¿Cómo así? No, eso es para todos. La ley dice no matas, y si tú matas, ¿qué cosa? Infringes la ley. Y no solamente física, porque uno puede matar de muchas formas. Ah, sí, lo que hablamos hace poco. Es lo que si tú hablas a espaldas de alguien lo estás matando. Porque es que la gente lo toma literal. Ah, sí, claro, correcto. Ya lo que está hablando ya es un... Pero si no entienden lo primero, ¿cómo entenderán lo segundo? Si no entienden ¿los pecados míos fueron perdonados? Sí. ¿Cuáles? ¿Los pasados? ¿Los de mañana cómo serán perdonados? Yo pregunto, ¿el pecado de mañana ya fue perdonado? Sí. Porque si no fue perdonado, el de mañana... Que venga Yeshua y otra vez. Tiene que venir otra vez. Sí. ¿Se imagina el problemita? Es que desde antes que hubiéramos nacido ya estaban perdonados los pecados de nosotros. ¿Por qué? Porque eso fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Qué es inmolar? Sacrificar. ¿Me hacen favor, me regalan ese pasaje? Claro que él, bueno, eso es un ofrecimiento, realmente nos ofreció, el Padre lo mandó. Por eso dice la Escritura, y que estamos leyendo el pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. O sea que Yeshua viene siendo que como más que un arcángel. Claro, Yeshua es Mashiach. Por eso, entonces, ¿cuántos hijos puede llegar a tener Yuhet Bajé? Porque si él le ordena, vaya, tendría que haber muchos más para poder... No, porque él es el unigénito y el primogénito. Pero porque él fecundó el vientre de María, por eso es hijo. Pero él es hijo, discúlpame, él es el hijo de María o de antes de María. Pues aquí nosotros lo conocemos, sí, desde antes sí, pero aquí... Eso dice, veremos al Hijo del Hombre viniendo. Nosotros lo conocemos como que salió de María. Pero él existió antes de María.
Sí, claro, sí. O sea, por eso, entonces él era hijo del Elohim. O probablemente desde- puede que Yuget Bagay tenga más hijos allá. Bueno, hay un pasaje que se dice que los hijos de Dios, ¿no? Dice, se presentó Satanás y los hijos de Dios. Ojo con ese pasaje. Por eso. Pero espero que no rema. Hay un pasaje que dice, y se presentó Satanás y los hijos de Dios. ¿Cómo así? Y entonces toca estudiar, hay una cosita que se llama los malachim, un tema. Los ángeles. ¿Cuántos ángeles hay? ¿Cuántas clases de ángeles hay? 10 clases de ángeles. Y entre esos hay una clase de ángeles que se llaman hijos de Dios. Ángeles. Se llaman hijos de Elohim. Ven Elohim. 13:8. Apocalipsis 3:8. Libro de Revelaciones 13:8. Y ahí termina. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Ya lo encontraste, por favor? Ok, vale. Revelaciones 13:8. Apocalipsis 13:8. ¿13? Sí. ¿Ya todo lo encontraron? Sí. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, Sí. cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Desde cuándo fue inmolado? El principio del mundo. ¿Qué es inmolar? Preparar, ¿Qué más? guardar, Preparar. apartar, ¿no? Apartar. Pues que ese morado tiene varios significados, ¿cierto? Dar la vida para nosotros. Sí, porque no es lo mismo. Le fue asignado desde la fundación del mundo su muerte. ¿Sí me entiende? Fue inmolado desde la fundación del mundo. Entonces, cuando yo fui escogido, elegido, predestinado, santificado, justificado, todos los lados, dime, si yo fui escogido desde antes de la fundación del mundo, ¿a mí se me perdonaron los pecados después de la fundación del mundo? Vuelvo y pregunto, si yo fui escogido desde antes de la fundación del mundo, ¿yo cuándo fui perdonado? Desde ahí. Desde ahí. Desde ahí mismo. Claro. ¿Mis pecados de mañana fueron perdonados? ¿Los de ayer? ¿Los de nuestro patriarca Abraham fueron perdonados cuando Yeshua vino o antes de Yeshua? Antes de Yeshua. O si no, vamos a llegar para la fe. Y ahí. Justificado fue por la fe. Entonces, ¿cómo es que Abraham, antes de que venga Yeshua, fue perdonado? Y yo, que vine después de Yeshua, fui perdonado. ¿O no? ¿O no estaba hablando lo mismo? Sí. Sí. Ah, no, ¿sí o no? Yo soy de mi padre Abraham, sí. De Noac, de Sem, de Abel. ¿Fue perdonado? Sí. Todos. Dice que él vio el sacrificio, él vio a Abel, no dice que vio su sacrificio. Vio a Abel, no su sacrificio. Por lo tanto no lo perdonó por el sacrificio, que venía a perdonar. Entonces ya fuimos perdonados porque tuvimos que venir acá entonces. Ahora, una cosa es que yo venga perdonado y otra es que yo venga totalmente, voy a utilizar una palabra, si me ayudan con otro sinónimo, puro. ¿Cómo? Puro, yo vine manchado, contaminado. Y el plan de salvación, yo lo vine a entender cuando recibí la luz. Por algo se me dio algo oscuro para aprenderlo, o si no, no se me hubiera dado. El no salvo no trae eso. El hombre interior que clama, ¿no? Dice, mas nunca os conocí. ¿Nunca qué es? Nunca. Nunca. Por más obras que hagan. No, dice que nunca lo conoció, porque dice mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, harán prodigios, milagros, etcétera, etcétera. Dice que nunca os conocí. No dice nunca los voy a conocer, el verbo está en pasado, nunca los conocí. ¿A ti te conoció O cuándo? sea que ahí, ¿qué fue primero? A ver, Inmolado. Sí, ¿fue primero eso o fue primero el perdón de los pecados? la escritura dice que yo soy creado en Yeshua HaMashiach. Colosenses. Yo fui creado en Yeshua HaMashiach. Yo fui creado. Por él fueron hechas todas las cosas. Sean tronos, miren que por él fueron hechas todas las cosas, tronos, principados, potestades, todo lo visible e invisible, todo fue hecho por medio de él y para él.
Pero hay un pasaje que dice que yo fui creado en Yeshua, no por Yeshua. Yo fui creado en Yeshua. En es diferente. Y ese es un tema un poquito extenso. Yo fui creado en Yeshua, no por Yeshua. Y en primera de Pedro 2:9 dice que nosotros somos pueblo adquirido, nación santa. Ah, sí, Que qué interesante. ¿Sí es que no utiliza la palabra iglesia? Que nos apartó de las tinieblas para su luz admirable, dice. ¿Pueblo qué? Adquirido. ¿Dice iglesia o adquirir? No. ¿Cómo dice? Pueblo. Y después que sí. Nación santa, ¿Cómo dice. no lo escuché? Nación. Nación. Santa. Nación. Pueblo No dice que adquirido iglesia. por Dios. Correcto. Nación. Para anunciar las virtudes. ¿Nación qué es? ¿Cómo se llama esa nación? ¿Qué somos? Nación santa. Una nación santa. Y es un pueblo adquirido, ¿sí o no? Por Dios. Y hará de nosotros como reyes y sacerdotes. Somos reyes. Según el orden. Lo que le dijo a los padres de naciones. Sí. Y realmente la palabra no es nación. ¿Sabes cuál es la palabra en hebreo? Tribu. Eres padre de tribus. No hay nación. Dime. Linaje escogido. ¿Y qué es linaje? Que por esperma, por ADN, estoy ¿qué? Escogido. Porque esa es la palabra en griego.